¿Qué significa votar sí o no para la proposición 2? Primero, comencemos con la pregunta. ¿Debería el Estado aprobar 10,000 millones de dólares en bonos para renovar o construir nuevas escuelas públicas y colegios comunitarios? Votar sí autoriza 10,000 millones de dólares para reparar y mejorar las escuelas públicas y los colegios comunitarios. Votar no impide agregar 10,000 millones de dólares a la actual deuda de bonos de California de 109,000 millones de dólares y requiere el uso de fondos educativos existentes. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición número 3? Esta es la pregunta. ¿Debería enmendarse la Constitución estatal para definir el matrimonio como un derecho fundamental para todos y eliminar el texto que dice el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer? Votar sí elimina el lenguaje de la Constitución que afirma que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Votar no rechaza la enmienda y sostiene que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o reconocido en California. Recuerda votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición 4? Primero, comencemos con la pregunta. ¿Deberían los votantes permitir que el Estado venda 10,000 millones de dólares en bonos para varios proyectos destinados a reducir los riesgos o impactos climáticos? Votar sí apoya la emisión de 10,000 millones de dólares en bonos para proyectos de agua, prevención de incendios forestales y protección costera, con el 40% destinado a las comunidades más afectadas. Votar no evita añadir fondos adicionales, prefiriendo utilizar los fondos existentes para la acción climática. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa un sí o no para la proposición 5? ¿Deberían las medidas de bonos locales para proyectos públicos y de vivienda aprobarse con un 55% de votos en lugar del 66.7% actual? Votar sí reduce el límite de aprobación al 55% para los bonos locales sobre viviendas y infraestructura y requiere una responsabilidad adicional del gobierno. Votar no mantiene el límite de votación actual del 66.7% para todas las medidas sobre bonos. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición 6? Primero, comencemos con la pregunta. ¿Debería modificarse la Constitución de California para 1. Eliminar la servidumbre involuntaria como castigo, 2. Prohibir castigar a los reclusos por negarse a trabajar y 3. Permitir asignaciones de trabajo voluntarias para reducciones de sentencia? Votar sí pone fin al trabajo penitenciario obligatorio, haciéndolo voluntario y previniendo el castigo por negarse a trabajar. Votar no mantiene el trabajo obligatorio para los prisioneros, reservando las prácticas actuales. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición 32? Esa es la pregunta. ¿Debería California aumentar su salario mínimo a $18 la hora para el 2026 y luego cada año en base a la inflación? Sí, aumenta el salario mínimo a $18 la hora para el 2026, mejorando los ingresos a los trabajadores e impulsando las economías locales. Votar no mantiene el salario mínimo actual de $16, evitando posibles mayores costos comerciales y aumentos de precios. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición 33? La pregunta, ¿deberían derogarse la ley de viviendas de Costa-Hawkins de 1995 para que los gobiernos locales puedan regular los alquileres? Votar sí permite a los gobiernos locales considerar el control de rentas para todo tipo de viviendas. Votar no mantiene las restricciones estatales actuales sobre el control de rentas para ciertos tipos de viviendas que regulan los gobiernos locales. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición 34? Primero, la pregunta.
Debería exigirse a ciertos proveedores de atención médica que gasten el 98% de los ingresos federales por descuentos en medicamentos en atención al paciente y debería el Estado negociar permanentemente los precios de los medicamentos de Medical. Sí significa que los proveedores deben gastar el 98% de los ingresos del descuento federal en atención al paciente y permitir que el Estado negocie los precios de los medicamentos de Medical. No significa que los proveedores pueden utilizar los ingresos de descuento federal de manera flexible y el Estado no tendrá autoridad permanente para negociar los precios de los medicamentos de Medical. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición 35? Comencemos con la pregunta. ¿Debería California mantener de forma permanente el impuesto actual sobre los planes de atención médica para financiar Medical y otros servicios de salud? Votar sí significa que el impuesto a los planes de atención médica será permanente, financiando Medical y otros servicios de salud de manera responsable. Votar no significa que el impuesto sigue siendo temporal y requiere una renovación periódica, lo que podría provocar inestabilidad en la financiación de Medical y otros servicios de salud. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes. ¿Qué significa sí o no para la proposición 36? La pregunta: ¿debería California acusar a personas con delitos graves por posesión de ciertas drogas o robos por menos de $950 si tienen 2 condenas previas? Votar sí endurece las penas para los reincidentes, clasificando algunos robos y delitos relacionados con drogas como delitos graves. Votar no mantiene las penas actuales, evitando penas de prisión más larga para los reincidentes y ningún cambio en las clasificaciones de delitos relacionados con drogas. Recuerda de votar el 5 de noviembre o antes.